Segundo siglo de independencia mexicana. Por nuestra verdadera evolución es urgente. Feliz cumpleaños, México. Feliz cumplesiglos. En el comienzo del siglo debemos de llevar a México al nivel de un gran país de verdadero desarrollo y colocarlo en los primeros lugares en el mundo. Mexicanos, modernicemos nuestro gran país, México. Pero ¿cómo es posible llevar a un país que ha sido conquistado varias veces y que mediante la televisión, con eso de que sin los conocimientos de los extraterrestres, los humanos no seríamos nada? Mediante la internet, la tecnología, la política, la invasión de extranjeros y el globalismo, está siendo conquistado otra vez en este presente. ¿Quieres ser conquistado actualmente otra vez? ¿Quieres seguir siendo conquistado y dependiente, pobre, ignorante, retrasado y utilizado? Yo no, nunca más. ¿No lo crees? Yo veo esto pasar enfrente de mis narices y duele. Algunos factores dominantes y soluciones para nuestra evolución se presentan para consideración. Disculpas por la actitud de profesor, pero va dirigido a todo aquel que encuentre algo provechoso. No concentrarnos mucho en el pasado sirve de poco, pero sirve para tener la memoria que se debe utilizar para planear el futuro y actuar el presente. Sirve para crear y tener conciencia. Hay que ver algunas cosas por ahí para saber lo que está mal y lo que se debe corregir. Resulta principalmente que nuestros políticos en el gobierno están haciendo caso a los consejos de los extranjeros de nuevo, como siempre. Aparte de seguir con lo de siempre, propuestas de cambio que resultan solo en más de lo mismo. Más bien parece que el cambio es de manos en el poder y no de mejorías sociales genuinas. Las famosas reformas no son realmente mejoras significativas. ¿Quieren esperar otros 6 años para verificar? Por razones que parecen obvias y monetarias, nuestros dirigentes siempre siguen a los fuereños. También el gobierno político nuestro sufre de baja autoestima. El TLC con el norte nos ha perjudicado mucho y no puede ser ni continuar así. No tenemos agricultura suficiente, dependemos de importaciones para nuestra alimentación y antes exportábamos. Nuestro agua está siendo embotellada para vendérnosla muy cara. Los agricultores no pueden perforar pozos para irrigación, pero la Corona, que era mexicana, y la Coca-Cola sí pueden comprar pozos para usar dicha agua. Nuestras minas no son nuestras. Nuestras mejores empresas ya no son mexicanas. Bueno, tal vez nunca fueron nuestras. En lugar de mejorar nuestro país, está hecho un desastre con la inseguridad y la pobreza. Nuestro nuevo gobierno, teniendo el poder a base de engaños, está tomando caminos que no son correctos una vez más. Es obvio su interés y no el desarrollo de México. Ya basta. ¿Quién permite todo esto? ¿Nuestros políticos o nosotros? Con esto del neoliberalismo y el fascismo, lo cual es la intervención excesiva del gobierno en asuntos privados, el país no es independiente de los gobiernos de los países dominantes, como EUA principalmente, la OTAN, la ONU, la UNESCO, que cooperan para imponer candidatos al mando del país, y ahora hasta China pesa en México. Nuestros gobernantes y líderes parecen estar convencidos de que esa es la única manera de llevar este país. Muchos de ellos son educados en dicho sistema y luego ellos se convierten en socios directos o indirectos, de tal manera que les resulta productivo asociarse a los extranjeros poderosos. Algunos de nuestros expresidentes fueron educados en Harvard, MIT, Yale, etc. Solo hay que revisar sus biografías. Dichas escuelas no solo los capacitan en dicho sistema, sino que también los hace socios. La influencia que ejerce dicho sistema de poder en México es extremadamente neocolonialista o globalista, lo cual beneficia exclusivamente a la élite mundial. La gran mayoría de compañías fuertes que operan en México son neusianas, pero también hay alemanas, francesas, etc. Aunque vemos los problemas de las masas en los demás países como los europeos, Oriente Medio, etc. El candidato a la presidencia, ahora presidente, fue a los Estados Unidos a comprometerse con aquellos para recibir apoyo grande
y asegurarse como grupo del beneficio de la presidencia de México. Su contrincante interno principal no tuvo remedio que apoyarlo, pues así decidió el gran poder, y el dolido contra dijo en la TV que apoyaría al elegido. ¿No es obvia la asociación de nuestros políticos con los extranjeros poderosos? Ahora bien, ¿por qué es malo asociarse con ellos? Vean a GW, quien necesitaba regresar al Oriente Medio a terminar lo que su papá dejó sin terminar. ¿Cómo podría involucrarse por allá? Pues con un incidente tan grave que se tuvo que contratar a alguien para tumbar las torres para tener el motivo, pero era un plan viejo. Los famosos halcones eran los miembros del gabinete de Reagan, pero también de los 2B. Ellos habían redactado el plan para un nuevo orden mundial en aquellos tiempos y lo tenían que llevar al cabo. GW tuvo el honor de avanzarlo y hacerlo tremendamente influyente en el mundo. Ya hemos sufrido muchas de las consecuencias de dicho plan de nuevo orden en las políticas propias, como su intromisión en nuestras comunicaciones privadas, etc. Pueden ver algo de esto en PBS, Frontline, etc. Nuestro CSG parece estar bien asociado con ellos, y nuestro EZPL. ¿No será que el actual poderoso EPN es uno de los asociados sucesores con semejantes padrinos? Con las reformas, EPN ya mostró ampliamente que es un socio de ellos, y la energética es la más productiva para ellos. Halliburton es principal en Pemex y es de Cheney y de los Bush. Ahora, en otro aspecto muy definitivo para el país, el 95% más o menos de la tecnología que se utiliza localmente es importada. Solo muéstrenme los que sepan una marca comercial masiva de automóviles mexicana, de teléfonos celulares, microprocesadores para computadoras, sistemas operativos, o una marca de instrumentos científicos, equipos de diagnóstico médico, medicinas o de aviones, helicópteros, tractores agrícolas, motores, aceros, máquinas, herramientas computarizadas, y para no hacerla muy larga, una extremadamente casi eterna, etcétera. ¿Qué me dicen de la ciencia? ¿Tenemos ciencia propia? Aquí estamos un poco mejor que en tecnología, pero la ciencia le sirve a otros y no a nosotros como pueblo. La ciencia la han divorciado de la tecnología por siglos. ¿Quién? El sistema político. Recordemos que los que salieron beneficiados con las revoluciones fueron los dirigentes que retomaron el poder al traicionar y matar a los líderes ganadores como Zapata, como Villa, y poco el pueblo que la realizó. También la ciencia es en general importada, y aquí se quiere afinar detalles y tenemos alguna participación en proyectos internacionales, pero sin muchos resultados comerciales para enriquecernos financieramente. Si tuviéramos nuestra propia ciencia integral y no separada de la industria, pues de ahí saldría la tecnología propia y de ahí productos y por lo tanto dinero al vender todo eso. ¿Por qué la ciencia debe ser lo más importante? Simple y sencillamente de la ciencia dependen todos los adelantos para resolver todos los problemas actuales de la gente y por lo tanto de un país, de la humanidad. Es cierto que muchos inventos muy decisivos para el desarrollo de la humanidad en el pasado lo hicieron los inventores sin necesidad de mucha ciencia, pues antes era más fácil. Pero el hecho es que para imaginar cosas muy innovadoras actualmente, se hacen necesarios conceptos físicos avanzados generalmente, lo cual ya es ciencia avanzada. Todas las áreas del conocimiento humano son consecuencias de los conocimientos previos, y ese conocimiento formal es ciencia, lo que incluye la economía. Les puedo apostar que nosotros no nos hemos querido poner seriamente a desarrollar nuestra propia ciencia y tecnología, y como consecuencia estamos eternamente pagando por ello al importar todo lo esencial. ¿No deberíamos pagar un 5 más por este concepto, o al menos reducirlo al absoluto mínimo? Esto se compara al hecho de pagar mensualidades por renta de una casa por siempre, en lugar de pagar mensualidades por abono de compra de casa y ser dueños de dicha casa algún día en el futuro no muy lejano. ¿Cómo lograr desarrollar nuestra propia ciencia y tecnología, nuestras propias artes avanzadas y vanguardistas? Yo estoy consciente de esto desde la universidad, aunque me he dado cuenta durante mi infancia,
pero no tenía realmente una conciencia entonces. Para empezar se necesita que lo queramos, que no solo queramos comprar cosas buenas de otros países. Ya estamos tan acostumbrados a pagar y tener cosas importadas porque nos dan estatus y nos hacen menos indígenas. Pero incluso esta palabra ni siquiera nos corresponde, pues no estamos en la India y no somos nativos de India, somos nativos de México, no indígenas, ni indios, ni ninguno de esos sinónimos. Tampoco somos americanos, pues dicho nombre no es nativo ni local. América es un nombre impuesto por los conquistadores. Un mejor nombre sería Chichimecalán o Aztlán. Hay que ver cómo los nativos le llamaban al continente antes de la conquista europea y ese es el nombre adecuado. Perdón, volviendo al asunto. Lo que necesitamos para empezar a ser independientes es pensar y rectificar todas las imposiciones extranjeras y las alianzas del poder local que nos conducen por la vía equivocada. El Senado y gobernadores ya preguntan cómo hacerle, pero si ellos fueron elegidos por su sabiduría, ¿por qué preguntan? Pues porque ellos quieren poder y aún sin ideas piden al pueblo las ideas. ¿Pero las llevarán a cabo? ¿O es solo para indicarle a la población de que sí escuchan y el pueblo sí tiene poder? Ellos siempre han prometido grandes cosas y programas, pero el hecho es que seguimos mal como nación. Para independizarnos es necesario saber y aceptar nuestros orígenes, no avergonzarnos de esto, no sentirnos menos, como nos hacen sentir los conquistadores al decirnos despectivamente que somos indios en lugar de ignorantes, y tener nuestra propia autoestima tan baja y alzarla hasta lo mejor y utilizar nuestra creatividad. Y esto es lo que propongo hacer, pues de aquí parte todo lo demás en el futuro. Absolutamente todo humano tiene la capacidad de creatividad, como todo mundo lo sabe, pero lo mantiene algo oculto como consecuencia de la baja autoestima. Seguimos con la discriminación racial aquí mismo, pero no se habla de ello. Unos nos consideramos europeos, orgullosos pues tenemos sangre española, otros nos consideramos nativos, así que, ¿qué somos México? Necesitamos unir y estar orgullosos completamente de nosotros mismos. Necesitamos unirnos. Aquí se asienta la fórmula. Necesitamos nuestro propio sistema de gobierno, nuestro propio sistema económico, nuestra propia ciencia y tecnología autóctona, nuestra propia forma de pensar. ¿Y qué les parece nuestro propio lenguaje? Ya teníamos bastantes hace 5 siglos, ya basta de ser colonia de alguien más. No debemos copiar ni importar, pues es gran parte del problema. Por muy globalizados que estemos, no podemos ser parte del globalismo teniendo un nivel de competencia bajo, ni podemos mejorar nuestro nivel de competencia al importar conocimiento y tecnología y sistema de gobierno. La república como sistema de gobierno la inventó Platón para asegurar que solo algunos tengan poder, similarmente a la democracia republicana griega y luego romana, ahora mundial. Pero ¿ha sido dicha democracia la mejor forma de evolucionar? ¿A quién le preguntan los verdaderos creadores acerca de cómo avanzar su ciencia, tecnología, artes? A nadie, ellos la inventan. No se subestiman. ¿A quién le preguntan los eusanos cómo mejorar su ciencia y tecnología? A los alemanes, a los ingleses, rusos, latinos capaces y a todo el que se deje, pero ellos usan a quien puedan y así progresan. Nosotros los mexicanos típicamente preguntamos si compramos fuera en lugar de investigar por cuenta propia. De acuerdo, la UNAM lo ha hecho, el Politécnico lo hace, el TEC de Monterrey tiene patentes, las cuales también son un factor de dependencia y ya se hace un poco mejor, pero no ha sido suficiente. Esa capacidad y disciplina ha sido ajena a nosotros por no sé qué razón exactamente, pero lo sospecho. Tiene que ver mucho con el dominio de los conquistadores y la clase dominante que surge de ellos mismos. Ellos prefieren usar los poderes de sus hogares para conseguir lo que necesitan.
El gobierno local tiene que ver también, pues compran fuera lo que se requiere en lugar de convocar a resolver dichas necesidades con materia gris nativa y con ingenio y recursos nativos. Los administradores juegan el papel decisivo por la sencilla razón de que prefieren resolver en lo inmediato, ya por presiones del momento, en lugar de prever que dichos recursos deben ser investigados y desarrollados aquí, lo cual toma más tiempo definitivamente. Para eso se necesita planeación clara y recursos. A los administradores no les importa tanto el no desarrollar la creatividad, la disciplina de la autonomía científica y tecnológica, intelectual y cultural. Es por eso que nosotros debemos de ya dedicar muchos recursos a la base de una nación fuerte, verdaderamente soberana y autónoma, es decir, independiente. Los dirigentes tienen 3 o 6 años para conseguir metas y luego los programas cambian a criterio de los nuevos. Los ciudadanos debemos inventar, decidir y forzar los programas que estos sigan su cauce en el plazo corto y largo. Las decisiones importantes deben ser impuestas por los ciudadanos, no por los políticos. Debemos forzar a lograr metas o meter a la cárcel a los irresponsables por incumplimiento de propuestas, así como en los contratos industriales o privados. Los responsables deben dar cuentas claras y pagar o ser premiados por las consecuencias. A algunos compatriotas que tienden a los inventos y todo eso se les trata de locos, que quieren descubrir el hilo negro y se les discrimina, cuando a muchos políticos corruptos se les premia con el voto y poder, aunque sea obtenido con engaños y trucos electoreros. En la historia de los mexicanos, a los mexicanos se nos ha hecho creer que se requieren los mejores laboratorios, los más ricos recursos y los más talentosos cerebros para hacer ciencia y tecnología, lo cual nos han hecho creer es inalcanzable para nosotros. Pero esto es mentira, lo elemental y básico es la creatividad. De ahí se puede conseguir todo lo demás. Se puede comenzar con rudimentos y desarrollarlos hasta lo excelente, hasta la vanguardia, hasta la innovación. Pero hay que esforzarse, no es cuestión de suerte, es cuestión de trabajo, tanto mental como manual, y de pasión, amor por lo que se hace. Siendo uno humano, ya tiene uno el ingrediente principal, la mente humana. Es mi convicción de que las diferencias entre mentes entre los humanos solo son en vocación y no en capacidad. La capacidad es extremadamente constante en calidad, pero la capacidad puede ser realizada casi exclusivamente en el campo de la vocación natural. Ese espacio mental a donde el cerebro siempre quiere ir espontáneamente sin mucho empuje externo. Este es el factor central en escoger la profesión óptima de cada humano. Uno no puede crear productos o servicios excelentes en un trabajo en el cual el cerebro propio no está concentrado naturalmente. Uno no puede crear en un campo que no sea el predilecto de la propia mente. Uno no puede constantemente crear en un trabajo donde uno está forzado a trabajar por mucho tiempo, donde uno está aburrido, donde no hay interés y por lo tanto no hay intuición. Tengo la experiencia de ser creador en diferentes campos, pero esos campos tienen algo en común. Mi mente recurre a dichos campos por sí sola. Yo soy la prueba de que una mente mediocre, según mis calificaciones académicas, puede alcanzar el estadio de genio, pues los problemas que resuelvo no han podido ser resueltos por los genios clásicos. Si yo he podido resolver dichos problemas, significa que todos los demás mexicanos pueden, que todos los demás humanos pueden. Yo soy mexicano y mi abuela tenía orígenes nativos, así soy bastante nativo de México. La parte nativa de mi sangre no me ha mantenido al margen de dichos logros tan grandes. Los mayas y los aztecas eran grandiosos y solo les faltó tiempo para obtener los resultados que otras culturas del mundo ya habían logrado. Los olmecas y los mayas inventaron el cero, sin el cual no solo la aritmética no es fácil, sino las matemáticas no son posibles. Como base de la física, la astronomía de ellos es verdaderamente grandiosa, universal, cósmica. Ellos sabían el centralismo del Sol y en el sistema y podían calcular grandes ciclos hasta galácticos.
Cuando la astronomía europea estaba estancada, pues no existía ni Copérnico, ni Galileo, ni Kepler, ni Newton entonces. Ni sabían que hay galaxias como ahora, y aun siendo galaxia, la Vía Láctea, una palabra griega, se creía que eso era parte del sistema local. Los aztecas eran náhuatls, mis ancestros y los de muchos mexicanos también fueron náhuatls y mayas. Me atrevo a inferir que debido a que estas tribus andaban buscando su lugar final de asentamiento de acuerdo a sus leyendas y profecías, no habían alcanzado el desarrollo a la par de algunas culturas europeas, como la griega, por ejemplo, la cual admiro y respeto, pues somos parcialmente dependientes de esta. Recordemos que, de acuerdo a recientes investigaciones sobre el ADN de los pueblos en diferentes continentes, todo humano ancestral parece haber salido de África. Significa que para llegar hasta América del Sur se necesitó de siglos o milenios, y en comparación con los colonizadores de Europa, que ya estaban establecidos por todo ese tiempo, pues los que vinieron a este continente simplemente estaban ocupados en emigrar, en lugar de estar enfocados a desarrollar tanto la mente como la ciencia y tecnología. El desarrollo científico y tecnológico se logra más fácilmente una vez que los humanos son sedentarios en lugar de nómadas. A los mayas les faltó poco para llegar al desarrollo en otras áreas como los griegos, aunque realmente sabemos poco, pero la verdad es que se desbandaron como civilización. Hay evidencia que en otras regiones del Oriente los adelantos de los europeos ya habían sido generados y utilizados anteriormente. Como ejemplos tomemos el cero de los hindúes y los inventos chinos, como la pólvora, los cohetes, el papel, la escritura y la imprenta no masiva. Marco Polo fue un gran vehículo de conocimientos orientales llevados a Europa. Creo que la marca de los colonizadores europeos del siglo XV y XVI era la ambición por el poder y la propiedad y la agresividad. Querían poder y riqueza. Eso es sencillamente lo que las tribus locales no igualaban en intensidad. Lo otro es que en el caso de los aztecas, ellos ya esperaban la llegada de alguien extranjero pero divino, al llegar los españoles a México. Estos fueron recibidos como deidades, lo cual hizo relativamente fácil la conquista. Pero el desarrollo del Renacimiento europeo estaba en apogeo, lo que hizo posible la exploración europea en el mundo.